una pieza según muestra. Para tornear una pieza longitudinal según muestra, ¿qué necesitamos? Primero, la muestra, ¿cierto? Segundo, el material. Tercero, herramientas. ¿Qué tipo de herramientas necesitamos nosotros para construir una pieza según muestra? Entonces, primero, tenemos en cuenta que es una pieza longitudinal. Y si es una pieza longitudinal, entonces vamos a necesitar una gubia que va a ser para desbastar. Vamos a necesitar una gubia entre media pulgada y 5/8, que es para dar formas como mediacañas y boceles. Necesitamos un sesgo que puede estar entre media pulgada y 3/4, que nos va a servir también para rectificar boceles, para hacer partes planas. Necesitamos un escoplo tronzador para dar medidas de referencia. Necesitamos un sesgo de 1 pulgada para cepillar y necesitamos un escoplo para espigar. Una preguntita, para pulir pues con este sesgo, ¿cuál es que es el diámetro máximo de la pieza? Yo con el sesgo puedo cepillar piezas hasta de unos 10 centímetros de diámetro. Incluso lo puedo hacer en piezas más grandes, pero se vuelve más difícil. Se vuelve muy difícil. Entonces tenemos herramientas de desbaste, de corte y de raspado. O sea, ahí están todas las técnicas que existen para tornearlo. En este caso se utilizan casi todas. En este caso vamos a utilizar las dos que van a trabajar, son el sesgo y la gubia. Necesito una gubia grande porque la pieza está cuadrada, entonces necesito hacer el desbaste. Necesito un escoplo porque tengo que generar una espiga, entonces la hago con un escoplo de entre media pulgada y 5/8. Y el escoplo tronzador porque recuerde que cuando cilindramos necesitamos generar medidas de referencia, ¿cierto? Entonces, como herramientas están los 3 grupos presentes en estas herramientas. Necesito además un compás de patas exteriores. Necesito flexómetro. Necesito un pie de rey si lo tienen, pero pueden tomar las medidas con el flexómetro. O puedo tener una escuadra porque también puedo tomar las medidas con la escuadra. Necesito lápiz. Necesito un probador para la espiga. En este elemento, lo único que no se va a quedar viendo es la espiga, pero la espiga es el elemento más importante de esta pieza, porque esta pieza puede quedar muy bonita y la espiga está mala, toda la pieza está mala. Tengo que tener en cuenta cómo me piden la espiga, porque si yo voy a ensamblar una silla, mire el ajuste que está acá, es un ajuste suave, ¿cierto? Es un ajuste suave, porque muchas veces me pueden pedir ajustes más apretados, pero resulta que cuando tengo un ajuste muy apretado en una espiga, unto colbón, meto la espiga y ella se lleva toda la pega. Entonces necesita cierta tolerancia para que la pega pueda actuar entre los dos elementos. Entonces esto sería un probador o una contraplantilla. La contraplantilla es la que entra y me sirve para probar tanto diámetros como perfiles. Y necesito una plantilla. En esta plantilla tengo todas las longitudes, ¿cierto? Entonces, de acá a acá, el ancho de cada uno de los platicos, la longitud de cada pieza, y además tengo acá, ojo, no tengo sino la mitad dibujada del elemento porque no necesito más, ¿cierto? Tengo el perfil de la pieza para poderme orientar mucho más fácil en el punto en que esté trabajando. Y además, ojo, tengo solamente la mitad de la pieza, pero tengo acotadas las medidas completas. Así que el diámetro mayor es de 5.5, observen que esta media caña es de 3, aquí también es 3 y aquí también es 3. Si nosotros logramos que muchas medidas sean
iguales, entonces siempre va a ser mucho más fácil, porque no vamos a necesitar estar midiendo muchas piezas diferentes. Si ustedes se dan cuenta, aquí terminan 2.5. Aquí son 5 centímetros, punto 5, 3, 5, 3, 3, 5 y 1 pulgada. Mire que estoy mezclando el sistema métrico con el sistema de fracciones. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos en longitudes y en diámetros siempre lo hacemos en milímetros, pero cuando nosotros trabajamos espigas siempre lo hacemos en pulgadas, porque todo el sistema que manejamos, la gran mayoría del sistema que manejamos nosotros en brocas es en pulgadas. Entonces, por eso la espiga está en pulgadas y lo demás está en centímetros. Yo decía que yo puedo estandarizar cosas y me dicen, ojo, tengo esta espiga de 1 pulgada y estoy terminando en esta parte con 25 milímetros y resulta que 1 pulgada en milímetros es 25.4. ¿Por qué no acoto yo esta de acá, que podría decir que también es 1 pulgada? ¿Por qué no la acoto como 1 pulgada? Es simplemente porque todo el elemento lo estoy trabajando en milímetros y no es una espiga. ¿Ya? Entonces, cuando hago una plantilla, lo más importante es que la plantilla, habíamos dicho al principio que la única diferencia de la muestra con respecto a la pieza que vamos a hacer son 2 centímetros de longitud y que esos 2 centímetros solo va a afectar esta parte. Por lo tanto, la pieza que tiene 47 centímetros, que es la muestra, me están diciendo, hágame la misma pata, pero en 45 centímetros. Y que el único extremo afectado sea este. O sea que todo lo otro es igual. Entonces, la plantilla la genero de una vez con la longitud que tiene la muestra. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí? Sí, claro.